David Steiner Wiham. Ahí está. Primera vez que has dicho mi nombre completo. Pues sí. Pero así se llama, Paul David. Totalmente. Paul David te decían allá en Londres. Solo cuando me portaba mal. Él es Paul David, te decían. Sí, porque viviste mucho tiempo en Inglaterra, ¿verdad? Sí, así me decía mi mamá cuando me portaba mal. Paul David. Y el Wiham. Wickham es del lado Wickham. sí, del lado de mi mamá. Ajá. Del norte de Gran Bretaña. Ah, muy bien. Y él vivía en Argentina. Era gerente de estancias de las haciendas, de los adinerados que tenían hacienda allá. Entonces él les cuidaba las haciendas. Ah, muy bien. Y mi mamá nació en el tren bajando. Mi abuela iba embarazada a visitar a su esposo y iban pasando Uruguay, un pueblo que se llamaba Fray Bentos, y ahí nació mi mamá. Qué bueno, Sí. qué bueno, qué historia la que nos cuenta. Bienvenido, Paul, un gusto saludarte. Gracias, qué gusto estar aquí, Nathan. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a hablar de varios temas, ¿verdad? Pero sobre todo lo que le compete a Paul Steiner como presidente de CONAMIPE, ¿verdad? De esta institución, que es una institución desde mi punto de vista muy importante. Quizás no ha tenido la preponderancia, ¿verdad? O la importancia que debería de tener como parte de toda una estrategia para sacar adelante a quienes generan la mayor cantidad de empleos y de fuentes de trabajo, como son las micro y pequeñas empresas. Como presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, ¿cuánto cumpliste ya, Paul, de estar al frente de CONAMIPE? Año y 5 meses, creo, sí. ¿Y estás satisfecho con tu trabajo? No, me falta mucho por cumplir. O sea, el plan original era que ya este año íbamos a comenzar a implementar el plan despegue de la economía del presidente. Y no se pudo por muchas razones. Bueno, llegamos a febrero y gran zancadilla que nos pegó el virus, ¿verdad? Entonces, de repente, pum, todos para la casa, todos a cuidarse del virus. Nosotros establecimos básicamente... Bueno, pulverizamos la institución de CONAMIPE y todos para la casa y a trabajar desde casa. Entonces, tuvimos la suerte, fíjate, que al final del año pasado compramos, como nos movimos de oficina aquí en San Salvador, tuvimos que comprar una nueva planta telefónica. Y esa traía, incluido en la planta, en el paquete, un software que podía permitirnos usar la planta para call center. Entonces inmediatamente, ya que era a finales de marzo, principios de abril, ya estábamos trabajando en volverla a un call center. Y bueno, ya para mediados de abril ya teníamos a todos los asesores en sintonía y más de 150 personas dando servicios, pero telefónicos. Sí. Bueno, debo de reconocer que tu llegada a CONAMIPE le imprimió una nueva forma de trabajar. Más sin embargo, pues los procesos burocráticos que ya conocemos, que ya están establecidos, o sea, ustedes ya encontraron esos procesos, no lo permiten ahora. Aunque hemos ido quitando mucho de la burocracia. Sí, pero todavía Falta. imagínate. Sí, claro, pero imagínate que yo recuerdo que empujaste este tema de la ley de pago, pronto pago. Ajá, pero yo sigo insistiendo en que aquí se hacen leyes chimuelas, sin dientes. Pero fíjate que se ha logrado un montón con ese. ¿Qué significa un montón? Con ese programa. Vaya, porque fíjate. Te doy un ejemplo. Instituciones de gobierno y alcaldías deben 1.8 millones a los micro y pequeños empresarios. Eso no es nada. Es mucho más que 1.8 millones. Sí, pero no, esto solo en instituciones de gobierno y alcaldías. Nosotros tenemos una ventanilla de denuncias para todos aquellos que no le están pagando a tiempo. Y en enero, esa ventanilla desde enero hasta junio de este año, 6 meses, recibió denuncias por todos lados. Pero nuestros 2 peores denunciados, el primero era ANDA. Anda. Y
hablé con el presidente de ANDA, Frederick Benítez, en ese momento. Me dijo, mira, estamos bien fregados. Yo le dije, entiendo, pero tenés que reconocer que la MIPE está más fregada todavía. Sí. Entonces necesitamos que por lo menos estés hablando con los acreedores. Me dijo, sí, tenés toda la razón, vamos a sentarnos. Nos sentamos, tuvimos una llamada en Zoom con un montón de los acreedores. La verdad que hay que darle crédito a Frederick porque se había rebuscado para ver cuánto tenía disponible para poder hacer, y ahí en esa llamada acordó, pagó más de $500,000 sí. dólares de lo que debía. Sí, me acuerdo de Frederick, programa que hicimos, y le habló uno de los acreedores a los que le debía, y le dijo, pues si no es mucho lo que me deben, pero ya llevo 6 meses esperando que me paguen. Es imposible yo como artesano, como micro, que yo pueda aguantar. Ese día se comprometió en esa entrevista, estoy hablando de hace unos 3 meses, y pagó inmediatamente. No, o sea, lo que me impactó a mí fue que ya venía preparado. Ella sabía a quién le debía. Presidente de la Autónoma, obviamente, normalmente se apoya en la gerente financiera. Y comenzó a pagar ahí. Y ya sabía. Y los que no podía pagar de un solo, les ofreció plan de pagos ahí mismo, enfrente de todos. Qué bueno. Y eso me gustó. Sí. Porque me dijo, esta es una manera muy humana de ver cómo resolver el problema. Sí. Luego tuvimos otro caso. En julio le hablé al alcalde Mason. Le dije, mire, alcalde, usted tiene una gran cantidad, usted sigue siendo nuestro peor deudor, con mayor número de denuncias, mayor volumen de dólares. Y le dije, mire, esta gente está aguantando miseria, sí, por no recibir pagos. Y lo peor es que ya se saben los números de ellos y les cuelgan sin contestar. Sí. Y esta gente merece por lo menos una comunicación. Me dijo, si tenés razón, en agosto, me dijo, el 12 de agosto nos vamos a sentar con ellos. Entonces yo el 11 de agosto le llamo y con un WhatsApp para decirle, listos para confirmar, y mando la convocatoria para el Zoom de mañana. Y en ese momento me dijo, no puedo. Y dije, pero ¿estás seguro? Porque esta gente está enojando. Y ellos tienen la ley de su lado. Exacto. Ellos ya estaban hablando de ir a poner... la ley es relativo. ¿Va? No, espérate, ellos estaban hablando de ir a poner una denuncia en la fiscalía. Y la pusieron. Y me dijo, no tengo el dinero. Entonces yo dije, bueno, yo traté, hablé con los proveedores, con nuestro departamento de protección a la MIPE, y ellos dijeron, no, ya, suficiente, no quieren ni siquiera hablar, ni siquiera disculparse. Entonces sí, programaron hacer una demanda colectiva, más de $500,000 demandado entre, creo que eran como 16 diferentes proveedores, y lo metieron en la fiscalía. Ahora resulta que la fiscal del caso perdió todos los papeles. Qué curioso. Qué curioso, ¿no? Bueno, por suerte, nuestro equipo... Tenía copia. No, hombre, es que esta gente parecen lechuga, pero no son verdes. Entonces ahí el equipo de protección, al día siguiente que se enteraron, fueron a someter los papeles otra vez. Entonces, eso ya está revivido, digamos. Sí, pero el tema es que esta gente sigue esperando. Pero mira, son dos cosas. La justicia llega tarde, pero llega. Y en algún momento va a llegar. Ahorita tenemos un problema que el fiscal no lo ha tomado muy en serio. No. Entonces, efectivamente, este tema, pareciera ser que este tema de San Salvador se lo está tomando muy relajado el fiscal general. Porque... dos cosas. Uno, que el alcalde diga, ya no tengo el dinero para pagarles a facturas de hace 18 o 24 meses, significa que lo ha usado para otra cosa. O sea, no hay de otra, ¿verdad? Porque no se les devolvieron a Hacienda. Entonces eso significa malversación de fondos. Porque la ley, la CAP, cuando tú compras algo en el gobierno, te obliga a tener los fondos definidos antes de hacer la compra. Entonces, el momento que tú haces una compra, esos fondos quedan congelados para eso. Si no puedes utilizarlo para otra cosa. No debes utilizarlo para otra cosa. Pero el deber ser, ¿verdad? Entonces, si lo utilizó para otra cosa, eso se llama... malversación de fondos. Quería ver si hoy está poniendo atención. Sí, claro. Ahora, el punto de eso eso está en el Código Penal y se pena con cárcel. La segunda cosa es que el fiscal tiene una obligación en la Constitución,
y es la de defender los derechos de la sociedad. Solo porque lo dice después del Estado no significa que es segunda prioridad. Es igual de fuerte la prioridad de defender los derechos de la sociedad que defender los derechos del Estado. Entonces, ¿eso qué significa? Que él está omitiendo su deber. Entonces, de igual manera que fueron a buscar a Luis Martínez después, fácilmente pueden ir a buscar a Raúl Melara después de que él salga. Y yo creo que es sumamente importante que los funcionarios de hoy recuerden que el karma significa en la ley de procedimientos administrativos y en la ley en general, que si no te agarran hoy, te pueden agarrar mañana si no hiciste bien las cosas. Entonces es una advertencia para todos nosotros que estamos sirviéndole al público. Sí, definitivamente. Bueno, ojalá esto requiere de mucho compromiso, responsabilidad, pero sobre todo de humanismo, ¿verdad? Es que servirle al pueblo es una misión. Y si no venís con esa misión, mejor no te metas. Porque realmente, o sea, estamos desperdiciando el dinero del pueblo si no lo enfocamos en hacer el trabajo bien. Ahora, hay instituciones de gobierno, quizás el mismo Ejecutivo, Paul, que está también adeudando a muchos. Mira, antes no se pedía a las instituciones del Estado que rindieran cuentas sobre su estado de cuentas por pagar a la MIPE. Este año ha sido la primera vez que se les pide. Y lo bonito es que ya estamos recibiendo de parte de varias sus programas de su cartera de cuentas por pagar, y estamos viendo que va bajando todo lo que está después de 30 días. Es más, la ministra de Educación, y esto no, esta ley en particular en el lado de los zapateros y las ventas de calzado, útiles escolares, etcétera, en algunos casos llegaban hasta 11, 12 meses sin pagar en la administración anterior. Vi una instrucción que dedicó la ministra hace como 2 meses, donde ya habían llegado a 30 días con las MIPES, y nuestra siguiente meta es 7 días, les decía, en el memorando. Ese es el compromiso que yo quiero ver. O sea, 30 días es lo máximo, pero si lo puedes hacer en 7, mejor todavía, porque esa MIPE cada día que está esperando dinero, le está costando dinero. Entonces, a mí me encanta. Ahorita estamos viendo oportunidades donde a través de un software que me lo acaban de presentar recientemente y me encanta cómo lo veo. Hay un par de cambiecitos que me encantaría verle, pero estamos evaluando. Todas las compras del Estado estarían en ese software linkeado al Comprasal. Cuando te sale la orden de compra de una institución del Estado, digamos que tú le vendes $100,000 al Seguro Social. Ahí en el mismo software tú te puedes meter como MIPE y decir, busco financiamiento para esta orden de compra. Y ahí en el mismo software están metidos 3, 4, 5 bancos, donde tú mismo podés pedir el financiamiento y van a usar la orden de compra como la garantía. Te da acceso al financiamiento mucho más rápido. Y luego, cuando ya emitiste la factura, te vas al otro lado, apretás el botón de cuentas por pagar y ves tu factura, ahí está, la vas a ver, y tú puedes pedir financiamiento de la factura, un factoraje, donde podés facturarla y te adelantan el dinero. 2 excelentes mecanismos para poder establecer financiamiento para la MIPE. Y mucho del problema que tenemos en la MIPE, déjame darle vuelta a esto. Tenemos, de acuerdo a la encuesta del BCR del 2017, 317,000 MIPES. Micros, pequeños, emprendimientos, micros y pequeñas empresas. A esos agregarle 893,000 trabajadores por cuenta propia. Y a esos agregarle 964 medianas empresas. Óigase bien, 964, ¿ok? No llegan a 1,000. Y 800 grandes.
Entre las dos están en 1.700. Entonces, un gran total de 1.2 millones de empresarios. Pero si tú calculas cuántos facturan menos de $3,000 al mes, $3,000 al mes, que no es mucho, estás hablando de 1.1 millones. Esos 1.1 millones le dan de comer a 4.2 millones de salvadoreños. Las vidas de 2/3 de la población salvadoreña depende de empresarios que facturan menos de $3,000 al mes. Eso te cuenta una historia muy, pero muy, digamos, clara sobre dónde está la prioridad de cualquier gobierno. Y por eso el Plan Cuscatlán enfoca el crecimiento de la economía basado en la pequeña empresa para arriba, o sea, de los de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque si ellos logran cambiarse de ser empresas de subsistencia a empresas de superación, creamos riqueza. Y esa riqueza crea clase media. Y la clase media te estabiliza cualquier economía, la sociedad y también la democracia. Y ahí es donde está la ciencia de esto. Y el presidente Bukele lo estableció claramente en el Plan Cuscatlán. Y nosotros, los ministros, los funcionarios que estamos en el gabinete económico, estamos claros en cuál es nuestra prioridad. Con tal que logremos meternos a ayudar a la micro y pequeña empresa, sabemos que la economía de El Salvador sale adelante. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, es necesario para poder adentrarnos al regresar en otros temas que no están alejados, por supuesto, del trabajo que está desarrollando el presidente CONAMIPE en este momento. Bueno, hablemos de este plan de recuperación económica, cuyo eje pues pretendía poder dar un salvataje a las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, quizás hasta las grandes se les prometió financiamiento para poder pagar sus planillas con una condonación del 50% de esa deuda, y se les prometió también créditos blandos para poder optar a capital para trabajo. Muchos han cuestionado los requisitos que conlleva y que muy pocos van a poder optar a esto. ¿Cómo se ha evaluado después de que por lo menos el presidente hace el anuncio de que se logre el capital para poder fondear este fideicomiso que se le llamó, ¿verdad? Y cómo se están viendo, me imagino que ya tienen un poco de resultados en relación a esto, cómo se está viendo el tratamiento desde CONAMIPE de esto. Y bueno, si nos queda tiempo, otros temas de nuestra política criolla, de nuestra política doméstica en el país, porque se le deben 6 meses ya a las alcaldías. Eso también es bastante preocupante, porque si las alcaldías, imagínate, tienen contratados servicios, han contratado alguna compra de productos o servicios a micros y pequeños empresarios, no les han podido pagar porque el gobierno no ha pagado el FODES, Paul. Entonces, esto es una cadenita que no se acaba. Entonces, ¿cómo poder ir viendo, cómo poder ir trabajando, cómo poder ir concientizando a los tomadores de decisiones en los dos principales órganos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, para desentrampar esto? O por el contrario, cercanas las elecciones, ya estamos metidos en proceso electoral, ¿esto qué? ¿Se va a paralizar? Vamos a entenderlo. Ya regresamos. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Pues seguimos conversando con el presidente CONAMIPE, don Paul Steiner. Y vaya, a ver, que había mucha incertidumbre alrededor de si se iba a poder fondear el fideicomiso, ¿verdad? En la asamblea se trabaron las carretas y ahí no salió ni un centavo, ¿verdad? No, mira, estaban totalmente cerrados y siguen cerrados. La verdad que el presidente fue extremadamente ingenioso, se encontró una manera de lograrlo y ahí están los 600 millones. Y comenzó rapidito. Ahora, Paul, pero
Entiendo que fueron certificados del Tesoro. Lo tuvo que hacer en base a bonos, sí, porque no era otra manera de financiarlo. Salieron caros, pero bueno, sale más caro. Eso te iba a decir, en realidad es deuda cara, pues. Sí, pero sale más caro que la MIPE no logre financiamiento. O sea, la economía retardada y degradada en su accionar es mucho más costoso para el país que un bono caro. ¿Qué tanto impacto ha tenido ahora que ya está fondeado, Paul? Bueno, mira, creo que era en la primera quincena de haber abierto, ya habían 3 veces más aplicaciones para créditos informales que para créditos formales. Ya había un gran Estaban montón. más interesados los informales. Es que mira, hay que recordarnos que, y esto fue, creo yo, un acierto tremendo del presidente Bukele. Darle a los informales. Darle a los informales. Él tiene sumamente claro que el problema aquí que tenemos son 2 economías. Una que se financia y tiene una banca privada que la cuida, y otra que no tiene acceso a financiamiento. ¿Cómo no? Tiene, pero... Sí, pero pero con el los usurero, perdón, ese señor no solamente es clandestino, pero también es peor que un cáncer, Sí. porque nunca salís. Entonces, la ventaja, creo yo, es que aquí hay un presidente que realmente entiende cómo funciona la economía del país. Entonces, en conclusión, ¿han tenido mayor interés en acceder a estos fondos? Ahora, les está costando, porque por primera vez les están pidiendo, les dando acceso, pero les están pidiendo que rindan cuenta, ¿verdad?, de su negocio. Claro. Entonces, a algunos les está costando un poquito, recuerden. Pero se están interesando. Totalmente. Ahora, en el caso Y de hay historias de éxito tremendas. Sí. O sea, el muchacho que tenía el rostipollo allá en el centro, de repente ya le salió un préstamo para poner 2 sucursales más, y cosas así que en ninguna cooperativa, en ningún banco le iban a considerar un préstamo. Por su condición de trabajo. De informal, Sí, correcto. claro. Porque no tiene forma de garantizar que va a pagar. Mire, ¿y qué ha pasado con los micro y pequeños? ¿Qué hay de que los requisitos han sido demasiado fuertes? Fíjate que yo no creo que son demasiado fuertes. Bueno, CONAMIPE tiene un puesto en la junta directiva del consejo directivo. Somos un suplente. Del Bandesal. No tenemos voto, pero sí tenemos voz. Y mi director de desarrollo empresarial, Raúl Castellón, le delegué ese puesto y le pedí que por favor velara por, primero, que fuera parejo para todos y que no se anduvieran inventando reglas que no existían, ¿verdad? Porque sabemos que la tentación es hacer pocos préstamos de alto valor y así salir del asunto sin ningún problema. Y eso es la manera de un banco de solventar su situación. Pero si queríamos realmente ayudarle a la MIPE, iba a ser un montón de préstamos chiquititos. Y eso requiere un gran montón de trabajo. ¿Qué es lo que más te interesa a ti? Por supuesto. Como presidente de CONAMIPE. Claro. Entonces, lo primero era que no se acomodaran y buscaran la salida más fácil. Y la verdad que sí, estamos viendo un gran compromiso de parte de Bandesal. El presidente Juan Pablo Durán está, bueno, creo que 100% comprometido con el objetivo del programa y bueno, ha sido uno de los abanderados en liderar la creación del FIRA Empresa. Luego está la manera en que se interpreta la ley que hicieron los diputados. Desafortunadamente, y esto es algo que nos pasa con muchas leyes que hacen los diputados, no son muy claras y no las escriben para ser entendidas tan claramente. Entonces uno tiene que a veces hacer interpretaciones. Entonces cuando te dice entonces uno se va confundiendo más y más cada vez. Y ahí es donde creo que el presidente Bukele sacó la solución final que dijo, cuando dijo en la conferencia de prensa, plan A, tenés préstamos y tenés una solvencia A o B. Plan B, tenés préstamos, punto. Y plan C, tenés registro MIPE. Y el registro MIPE es gratuito, te toma 15 segundos o 5 minutos llenarlo y ya lo tenés. Entonces, con solo sacar tu registro MIPE,
calificas para el préstamo. Luego solo tenés que contar tu historia y qué necesitas y para qué lo necesitas. Y eso ya se vuelve mucho más fácil. Pero hay algunos que lo toman y tratan de llenar todas las cosas, aunque no necesitan hacerlo. Es bien difícil también para gente que no está acostumbrada a llenar toda su solicitud en internet. Sí, es más difícil. Sin tener a alguien a la par que le pueden estar preguntando. Entonces sí, la cosa se complica, pero también tenés que recordar que si vamos a poner una persona a hablar con cada aplicante, o sea, son 600 millones, ¿verdad? Sí. Entonces, imposible que eso salga antes de Navidad. Bueno, es importante, creo yo, establecer que definitivamente solo en el caso de las planillas, solo un 50% es que ha prometido el gobierno que va a subsidiar, ¿verdad? Es decir, o sea, 50% de 2 meses. Sí. Entonces, es realmente... Bueno, ya no son 3 entonces. No, es que siempre fueron 2. El presidente pidió que los diputados lo incrementaran a 4. ¿Te recordás? Que eran 4 medias planillas. Ajá. Para que se recibiera una al mes por 4 meses. Ajá. Pero los diputados no hicieron nada. Entonces se quedó en la ley como estaba originalmente, que la propuso el presidente, con 2 medias planillas. Ese es buen detalle, porque lo que dijo el presidente en una última conferencia de prensa era de que ya no iban a ser 2 ni 3, sino que 4 meses. Es que ese era lo que él le pidió a la Asamblea Legislativa que cambiara. Pero como no hubo acuerdo, entonces la Asamblea no lo aprueba. No lo han y hecho. se quedó como originalmente habían aprobado el fideicomiso. Que eran 2 medias planillas. 2 medias planillas. Una media planilla cada mes. Ya. Para los que lo recibieron en octubre, ya lo van a recibir en noviembre y eso lo pagan y ya tienen los 2 meses. Si lo recibieron la primera en noviembre, la segunda va a ser diciembre. Entonces, esa es la cosa. La otra cosa, y ahí para eso tú tenés que estar en el Seguro definitiva Social. se quedó como originalmente se aprobó el fideicomiso y solo son 2 medias planillas. El lado de el subsidio quedó con 2 medias planillas. Los 360 millones para los formales quedaron como 360 millones para los formales. Perfecto. Los 100 millones para los informales. Préstamos. Correcto, los préstamos de 100 millones para los informales, ahí sí entró el plan C, que era a solicitud del presidente de la República, que se sacara con el registro MIPE y que ese fuera el único requisito que te dejara entrar. Si no tenías ninguno de los otros requisitos, con el registro MIPE entrabas. Bueno. Y eso es sumamente importante porque le abre la puerta hasta la señora del mercado. Sí, bueno, 360 millones entonces para préstamos de empresas formales. Sí. 100 millones para informales. Correcto. Es un préstamo con un interés bien blando del 3% anual. Y, ojo, un año de gracia. Es decir, usted lo contrata ahorita, en el momento que lo entregan, usted espera un año para comenzar a pagar. Para hacer tu primer cuota. Así funciona, ¿verdad? Así entiendo. Ahora, en el caso de las planillas, entonces, han tenido más interés los informales. No, en el caso de las planillas solo aplican los formales, los que tienen el no, en el caso de los préstamos, han tenido más interés los informales. Bueno, ha sido el mayor volumen de aplicaciones. Okay. O sea, tal vez no más interés, pero también son un gran montón más informales que formales. ¿Y a los 2 meses de planilla ha funcionado? ¿Han optado? Sí, recuérdate que la población total de eso son como 33,000 empresas. Y yo creo que ya hay más de 15 o por ahí, entre 15 y 20,000 que ya están aplicando. O sea, más de la mitad de las empresas están aplicando a eso. Entonces, no es un universo muy grande los que están afiliados al Seguro Social. Solo hay, al final de diciembre del año pasado, los patronos registrados eran como 33,000. Entonces, no es la gran cantidad. Bueno, y esto es importantísimo. Definitivamente creo que va a ser un alivio. Tal vez no como después quiso el presidente modificarlo, pero de todas maneras un alivio, y vamos a ver cómo esto se desenvuelve. Todavía se están recibiendo solicitudes para préstamos. Sí, está bien abierto. Si usted tiene métase al sitio web de firempresa.gov.sb.
Ahí están todas las explicaciones, ahí están toda la guía, y si usted tiene algún problema, ahí está el call center de Bandesal, también está el WhatsApp de Bandesal, y si usted tiene algún problema consiguiendo su registro MIPE, métase a conamipe.gov.sb, ahí está el botón para registro MIPE. Si tiene alguna duda, llame al 2592-9000, inmediatamente le ayudan, le ponen a alguien a ayudarle. La idea es que esto sea lo más sencillo que usted pueda aplicar. Y expedito posible. Correcto. Bueno, Sin embargo, déjame hacerte un comentario, Nathan. El dinero no lo es todo en la reactivación de la MIPE. Algo que nos dimos cuenta es que para muchas empresas el problema no era que no tenían el dinero para funcionar. Sí era que no tenían el dinero para funcionar, pero no era la causa. La causa era que no habían desarrollado su logística comercial. Fíjate que tuvimos el caso, el alcalde Iresi de Zacatecoluca me pidió que le ayudara. Francisco Iresi. Ajá, me dijo, estábamos en una reunión con ellos en Comures y se me acercó y me dice, mire, necesito su ayuda, tengo unos residentes de Zacatecoluca que son cooperativas camaroneras y están a punto de enterrar el camarón como abono porque no tienen cómo venderlo. Tienen toneladas y toneladas de camarón. Le dije, no se preocupe, ahorita le pongo a alguien a eso y mi otro director, Raúl Lizama, que es director de desarrollo institucional, inmediatamente se fue a Zacate, se fue a verlos, se dio cuenta que el problema, pues, fabuloso camarón, pero como la planta procesadora estaba cerrada, entonces no tenían a quién venderle, y el picachero que llegaba y les pagaba una miseria por el camarón para llevarlo a vender a la ciudad, tampoco llegaba. Entonces Raúl los conectó con varias empresas de distribución de comida alrededor del país, y ahora hemos logrado salvar, pero cientos de toneladas de camarón. Y hay algunas camaroneras que prefieren venderlo a través de las empresas de logística que los hemos conectado nosotros, en vez de la procesadora, porque le pagan más por el camarón. Y le vienen a comprar seguido y puntual. Sí, el valor agregado. Le ¿verdad? pagan inmediatamente. Y entonces, ahora, la mayoría de las colonias, yo no sé si la tuya, pero la mía, todos los días pasan un pick-up diciendo camarones a 5 pesos la libra. Nunca antes han habido camarones a 5 pesos la libra en la colonia de San Salvador. O sea que no solamente están ganando mejor y más frecuentemente, el consumidor también está ganando porque está logrando muy buen precio. Y con eso, las de tilapia y otros que han agarrado a los pescadores y el róbalo y todo lo demás también está más barato. Volvamos, Paul, a un tema que es muy espinoso. Es parte de lo que se ha denominado como la crisis institucional del país. 6 meses ya que no les paga el gobierno a las alcaldías los fondos FODES, y tú sabes que eso tiene una repercusión también en que las alcaldías puedan honrar sus deudas con sus acreedores. ¿Cómo estás viendo esta situación tú? Porque el gobierno acusa a los diputados de no aprobar los préstamos, pero la asamblea, por el contrario, le dice al gobierno: usted no quiere rendir cuentas, usted todo quiere esconder, entonces no le vamos a dar más pisto. Vale. Creo que de todos es sabido que no le ha entrado al Estado el nivel de ingreso que se habían proyectado. Creo que todos estamos claros con eso. Nadie disputa eso, creo que todos están bastante satisfechos con esa certitud. Segundo, creo que eso significa que a las alcaldías tampoco les ha entrado, ¿verdad? Pero creo que es importante reconocer que las alcaldías en los últimos 6 meses han recibido 186 millones de dólares. Es para pago de... Espérame un segundito. Ajá. ¿Qué hizo el gobierno cuando entramos a pandemia? Agarró de otras partidas, congeló eso para gastarlo en la salud, ¿sí? Y sabiendo que le estaban bajando los ingresos, agarró de lo que ya tenía. Le pidió a la asamblea
que le aprobaran préstamos para reemplazar esos fondos después y poder seguir gastando. Lo que uno hace en la casa. Hoy no tengo que pagar la casa hoy, pero sí tengo que pagar el gas. Así que pago el gas y busco de dónde me encuentro para pagar la casa mañana. Lo mismo hizo el gobierno. La Asamblea le aprobó $2,000, pero como buen buen extorsionista, le dijo, pero de esos $2,000 me vas a dar 600 millones que van a ir para el FODES. Sí. O sea, ya no eran 2,000 millones de dólares. De repente bajó a 1,400 millones de dólares. Y de eso solo le ha aprobado 379 del FMI y 250 del BID, de los cuales el gobierno ya pagó 111 millones de lo que era el 30% para las alcaldías del FMI y 75 millones de lo que era para el FODES, para el de 250, 186 millones. Ahora, el FODES mensual normalmente es 35 millones de dólares. Sube y baja, pero anda por ahí, 30 millones de dólares, para redondear. 185 dividido por 30 son 6. Ahí están tus 6 meses de FODES. Ahí están tus 6 meses de FODES ya pagados. Lo que está pasando es que no le han soltado pisto al gobierno para poder reemplazar el dinero que había usado para gastar en otras cosas. Y mientras la Asamblea sigue diciendo, no le voy a aprobar fondos al gobierno, ellos mismos le están metiendo zancadilla a los municipios porque el gobierno no tiene para poder darles. Entonces, si lo que tú quieres es que el niño deje de llorar, entonces que la nana que lo pellizca deje de pellizcar. Entonces tenemos ese problema. Y yo creo que ya es hora de quitarnos de las bayuncadas. Cada día que estos diputados deciden no discutir los préstamos que necesita el gobierno, es un día más que nos acercamos a no tener medicina en los hospitales, salarios para los médicos, etcétera, de los servicios del Estado. Y mucho menos el dinero para pagarle el FODES a los alcaldes. Y recuérdate que también ahorita está la gran crítica de la transparencia. Perdón, yo no me exalto mucho, pero en este tema yo sí ya estoy hasta aquí de la barbilla. ¿Por qué? Porque los diputados andan diciendo que necesitan transparencia del gobierno. ¿Pero qué acaban de hacer, Nathan? Le acaban de dar a los municipios la potestad, por ley, de gastarse el 100% del FODES en gasto corriente. ¿Qué pasó con las obras? Ya vimos los estragos que no hacer obras de mitigación causa, y ahora les han dado por ley el derecho de no hacerlo. Y encima de eso les dieron 180 días para no reportar cómo gastaron el dinero, sabiendo que en 180 días esos alcaldes ya no van a estar. O sea, si eso no es malicia de intención, perdóname, yo no sé qué es. Sí. Vaya, un par de puntualizaciones con lo que has dicho.
el presidente del Banco Central de Reserva está en una controversia con el presidente de la República por su despido. No. Porque después de que él revela que el gobierno tuvo acceso a más dinero del que tú estás diciendo... Perdóname. No. Es que eso no sucedió, Nathan. El presidente del Banco Reserva, Nicolás, fue a la Asamblea Legislativa en contra de las instrucciones del presidente. El presidente dio la instrucción, no va a ir a la Asamblea. ¿Ok? Y si tú le decís a tu jefe, voy a hacer lo que me da la santada gana, él al día siguiente está buscando trabajo. Lo mismo está sucediendo aquí. Okay. Eso no tiene nada que ver con los números. Entonces se confirma que al presidente no tenía autorización para ir. Espérame, no tenía autorización. Como no tenemos los demás que nos llaman. Solo uno por uno el presidente va decidiendo quién sí puede y quién no. Okay. Ahora, en temas de lo que fue a decir Nicolás a la Asamblea, él dijo la verdad. 33.200 y fichas habían ingresado en esos 7, 8 meses al gobierno. Totalmente correcto. Y si tú lo dividís por el número de días que habían transcurrido, salía 15 millones diarios. Muy correcto, toda la verdad, no hay nada de mentira. Lo que pasó fue que gente con mala gana, gente como el diputado Portillo Cuadra, salió 5 minutos de haber oído eso a dar declaraciones. Y él dijo, que son 3.200 millones en 119 días de pandemia. Que eso es una mentira, porque esto fue desde el 1 de enero, no solo durante pandemia. Divida eso y le salen 27 millones. Ahora, eso es mala intención. Eso es la gana de confundir a la gente y de usar mentiras para crear opinión pública. Y ahí el señor no va a dormir de noche, se lo garantizo. Pero el punto aquí es, si tú agarrás ese dinero que ha tenido el gobierno desde el inicio, y lo ves en base al presupuesto que aprobaron en diciembre los diputados. No se sabía de pandemia entonces. Si se hubiera, al mismo día de corte que Nicolás sacó ese número, el gobierno hubiera podido haber gastado 17 millones diarios. De acuerdo al presupuesto votado por el Estado, por los diputados. En realidad, aún con pandemia, gastó 2 millones por día menos. O sea, cuando tú ves la realidad de los números, te das cuenta que si la gente supiera la realidad de los números, le estarían aplaudiendo más a Bukele. ¿Por qué? Porque aún con pandemia ha gastado menos de lo que el presupuesto le daba. Paul, vaya, rapidito, porque de realidad voy corriendo ya con el tiempo. Mira, tú estás diciendo... ¿Qué? ¿Porque no te gusta la respuesta que te acabo de dar? No. ¿O porque no queremos que la gente sepa la verdad? No, tranquilo, no. Todavía te faltaba agregar algo más a eso. No, estamos bien. Lo que te quiero decir es lo siguiente, porque tú dijiste que los diputados, es cierto, le han aprobado que utilicen el 100% del FODES para gasto corriente a las alcaldías, pero igual no tienen el FODES. No los ha pagado el gobierno. Pues yo te acabo de decir que le acaban de dar 185. Ese dinero no es FODES, Paul. Claro que es FODES. No es FODES, Paul. Claro ese que dinero FODES. fue el que se negoció de los 3.000 millones de préstamos que la Asamblea autorizó al gobierno para poder ir a buscarlos para la pandemia, y que era dinero que los alcaldes pueden usar para enfrentar también las necesidades que tienen en la pandemia. No, señor, si usted lee la ley, el decreto 608 dice que va a ser utilizado de igual manera que el FODES. Entonces, el punto aquí es que sí recibieron el dinero del equivalente de esos 6 meses, porque es el equivalente de los 185 millones. Ahora, eso, ahora tienen la potestad de gastarlo como les dé la santa regalada gana, porque la Asamblea también acaba de sacar otra ley que dice que no hay requisito para obra de ese dinero. Ahora, la pregunta es, ¿en qué van a gastar ese dinero? Y es una muy buena pregunta que no vamos a saber hasta alrededor de mayo del año siguiente, porque los diputados también pasaron otra bendita ley que les da 180 días para reservar la información de cómo lo gastaron. Pero esas leyes tienen que pasar por el escritorio del presidente. Si el presidente no está de acuerdo, las veta. Ay, Dios mío, pero ya tienen suficiente para superar el veto. Sumá Arena, sumá su hermano al frente. Sí. Y el voto de Parker, puede ir a ya terminar tenés a la corte, tu recuerdo. Puede ir a terminar a la corte. No, porque no es inconstitucional.
Entonces quiere decir que el presidente lo veta, lo supera en el veto y San se acabó. San se acabó porque no lo está vetando por inconstitucional. Es imposible vetarlo por inconstitucional. Es Hayán, es bayunco, pero no es inconstitucional. Paul, rápidamente, ¿cómo estás viendo estos temas de lo que el fiscal está haciendo, investigando presuntos hechos de corrupción por compras durante la pandemia? Tú perteneciste a un movimiento denominado Democracia Limpia, cuyo objetivo tuyo era, sigues perteneciendo, cuyo objetivo tuyo era denunciar la corrupción a todo nivel y donde sea, quien sea y por lo que sea. Y yo creo que se debería de seguir investigando cualquier indicio, pero es la manera que lo haces lo que determina que también lo haces. Una de las cosas, primero hay que recordar que fue el presidente el que creó la CCS. Sí. ¿Ok? Precisamente el fiscal ha dicho de que que es colaboración de la CICIES esto. El fiscal fue el único que firmó un acuerdo con la CICIES. La Asamblea se rehusó a firmarlo. La Corte Suprema de Justicia se rehusó a firmarlo. Entonces, ¿por qué la CICIES le reporta solo al fiscal? Porque solo con ellos tiene contrato o acuerdo. El presidente la nombró. Segundo, el presidente le pidió a la CICIES, desde que comenzó pandemia y comenzó a gastar dinero, por favor vengan a auditar esto. ¿Sí? Entonces, él lo hizo. Quiere decir que está bien. Pues Segundo, él invitó a la Corte de Cuentas a también auditarlo. Sí. ¿Ok? Tercero, el momento que encontraron a Coqui Aguilar cometiendo un error, lo cesó de su cargo inmediatamente. O sea, todas las acciones del presidente, si no hubiera sido porque el presidente metió las CICIES aquí, el fiscal no estaría haciendo nada, silbando en la loma estaría. Entonces, yo aplaudo esa decisión del presidente, lo apoyo al 100%, lo exhorto a darle más prioridad a la lucha contra la corrupción, pero le reclamo al fiscal general de la República de meterle pistolas a los bolsillos de fiscales y meterse de matón sin ni siquiera llevar la orden de allanamiento a tiempo. 36 horas después y no habían entregado la orden. Lo primero que se hace, la ley estipula que el fiscal lleva la orden, se la lee al imputado y así le abren la puerta y pasa adelante. Esto no sucedió y lo más probable es que cualquier cosa, y esto es lo que más me enoja, que cualquier cosa que hayan encontrado, cualquier juez lo va a declarar nulo como evidencia porque no siguieron las reglas correctamente. Este fiscal se caracteriza por testigos criteriados para lograr sus condenas o favores a cambio de ¿cómo se llama? Confesiones. Imagínate, Saca está a punto de salir otra vez. No jodas. ¿Qué pasa? Sí, confesó. Y los 500 a quienes le dio los sobresueldos que Saca mencionó cada uno, ahí están, ni siquiera impuestos sobre la renta han pagado. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Paul, necesito, por favor, que cuadremos otra visita tuya aquí a Las Cosas Como Son, porque me quedo con muchas cosas que preguntarte, sobre todo de este último tema. No, y no hemos tenido llamadas. Y no pudimos llamar. Entonces, ¿crees que nos podemos... Cuando tú quieras. ¿Crees que nos podemos... Las 2 de la tarde se me vuelve difícil, pero te prometo que lo vamos a hacer. En un par de semanas, ¿te parece? Miren, no hay que olvidarse que las cosas no necesariamente son como se las cuentan. Lo que usted lee en noticias, primero vea qué noticiero se lo está contando. Segundo, vea qué periódico se lo está contando. Tercero, valide la información que se les da. La tendencia política hoy es que medias verdades y mentiras se están usando para influenciar su opinión. Usted básese en hechos, cosas que a usted le constan, las cosas como son, no las cosas como le dicen que son. Muy bien, gracias, Paul. A la orden. Gracias al pueblo salvadoreño. Buenas tardes para todos.